Revelado. Lo inesperado que dije cuando mi hijo me despojó de su vida. Todos quedaron conmovidos. La noche en que Andrés me dijo que se iba, el mundo se desvaneció a mi alrededor. Su rostro, normalmente lleno de sueños e ilusiones, se veía decidido, pero detrás de sus ojos había un fuego que me consumía. «Papá, tengo una beca para estudiar arquitectura en la Universidad de México», me dijo, como si el hecho de que el futuro le estuviera sonriendo pudiera borrar los sacrificios que había hecho por él. Mi corazón latía con fuerza, pero no de alegría. Era un impulso agonizante que se intensificaba con cada palabra que salía de su boca, como si estuviera siendo despojado de mi propia vida. «¿Y qué pasa con nosotros, Andrés?», pregunté, sintiendo cómo la desesperación y el miedo se mezclaban en mi pecho, como un incendio que no podía apagar. Había trabajado incansablemente como obrero en aquella fábrica de zapatos, endureciendo mis manos callosas en un intento de darle a mi familia lo que nunca tuve, y ahora ese esfuerzo parecía desvanecerse ante la promesa de un futuro que no tardaría en alejarlo de mí, de nosotros. Mientras él hablaba, mi mente se agitaba, cuestionando cada decisión que había tomado. ¿Era suficiente todo lo que les di? ¿Era realmente un buen padre? ¿Por qué sentía que el logro de su sueño era un rechazo a las noches de desvelo, las carencias y el amor incondicional que siempre le brindé? «Papá, necesito encontrar mi propio camino», me dijo, como si fuera un acto de rebeldía, como si estuviera rompiendo un pacto que nunca había sido debatido. Su deseo de una vida propia resonó como un eco inquietante en mi mente. Detrás de esa aspiración había un abismo de incertidumbre que me aterraba. ¿Qué le pasaría lejos de casa? ¿Qué tan lejos caería de la familia que había construido con tanto sacrificio? Las noches transcurrían lentamente. En una de esas veladas me encontré con una caja llena de álbumes de fotos amontonados en el fondo de un armario. La luz tenue de la cocina iluminaba los recuerdos de risas y abrazos, pero también de sacrificios interminables que parecían olvidados. Fue allí donde encontré el diario de mi padre, un hombre que también había enfrentado la pérdida de un hijo. Leer sus palabras desgastadas me hizo sentir el mismo dolor, una conexión profunda que se extendía a través del tiempo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Un día, mientras lo veía despedirse de sus amigos, la soledad me golpeó con fuerza, como si el tiempo estuviera escurriéndose entre mis dedos. Esto no es un final, pensé, pero la angustia me consumía. Tenía que actuar antes de que fuera demasiado tarde. Así que con el corazón temblando y una determinación renovada, compré un cuaderno. En sus páginas empecé a plasmar mis reflexiones, buscando las palabras que me ayudaran a acercarme a él. Pero cada palabra escrita era un descubrimiento aterrador, cuestionando si sus sueños eran un rechazo a mi legado o simplemente su forma de honrarlo. El momento de hablar con Andrés se acercaba. Con cada día que pasaba, la urgencia aumentaba. Al citarlo en el parque donde jugamos durante su infancia, el nudo en mi garganta se hacía más grande. Con cada respiración, el temor de ser ignorado se incrustaba en mi mente. «¿Qué diré si él no me escucha?», me repetía, sintiendo que el tiempo se estaba acabando. Sin embargo, a un paso de esos deseos, una revelación se dibujaba en mis pensamientos, empujándome a un estado de caos emocional. ¿Lograré encontrar la conexión que tanto anhelo antes de que sea demasiado tarde? La mañana del encuentro con Andrés llegó más rápida de lo que había imaginado, como un tren desbocado. Me aseguré de llegar al parque un poco antes, permitiéndome la oportunidad de observar lo que alguna vez había sido el rincón de nuestra alegría. Las risas de los niños en los columpios emocionaban un recuerdo que parecía cada vez más distante. Las hojas de los árboles danzaban con el viento, pero en mi interior el aire se sentía denso, sofocante.
Tomé el cuaderno que había empezado a escribir. Sus páginas estaban llenas de pensamientos confusos y fragmentos de dudas que me atormentaban. Quería que cada palabra fuera precisa, cada frase un puente hacia la comprensión. Sin embargo, al leerlas de nuevo, solo encontré más preguntas. ¿Qué podía ofrecerle que no supiera ya? ¿Era este encuentro el lugar correcto para abordar todos esos miedos que sentía, o solo crearía más distancia? Cuando Andrés llegó, su sonrisa me golpeó con fuerza. Era un chico decidido, alguien que estaba a punto de dar un paso monumental en su vida, mientras yo aún batallaba con la sombra de mi propia inseguridad. Nos sentamos en un banco. El silencio inicial pesaba como un ladrillo en mi pecho. «Mira, papá, quiero que sepas que…», comenzó, pero me interrumpió un nudo en la garganta. Las palabras que quería expresar se mezclaban con el temor a su rechazo. «Andrés, yo…», dije titubeando, luchando por encontrar el hilo de la conversación que nos reunía. «Siempre he creído en ti y en lo que quieres lograr, pero no puedo evitar sentir que me estás dejando atrás». El rostro de Andrés se contraía, la confusión dibujada en sus rasgos. «No se trata de dejarte atrás, papá. Se trata de crecer, de encontrarme a mí mismo. ¿No sería eso lo que quisieras para mí?». Había un fuego en sus ojos que, a pesar de su dolor, era un impulso que hacía eco en mí. Esa rabia contenida que sentía porque su crecimiento se sentía como un despojo, era una lucha interna que empezó a hacer clic en mi mente. De pronto, entendí que aquello no era solo su travesía. También estaba la mía, la de un padre que necesitaba aprender a dejar ir. Reflexioné en ese momento sobre mi propio camino. Las experiencias que había hecho, las noches de desvelo, no eran solo un sacrificio, sino una inversión en su futuro. Probablemente, esos sacrificios no debían ser una brújula que me dictara cómo vivir mi vida, sino un cimiento desde el cual él pudiera erguirse. Ahora que lo pienso, quizás todo este tiempo he estado proyectando mis miedos sobre ti. Temía perderte, olvidarme de lo que significas para mí. Admití, sintiendo que las palabras se deslizaban fuera de mi boca, puras y claras. Andrés pareció impactado. Una pequeña luz de sorpresa brilló en sus ojos. «Papá, no es necesario que me entiendas del todo, pero esta es mi vida y mi oportunidad. Solo quiero tu apoyo». La conversación giraba, cambiando de rumbo a algo más profundo. No sería fácil, pero había una claridad en su determinación que comenzaba a limpiar mi visión turbia. Mientras hablaba, comprendí que había algo en mí que había permanecido encerrado. Un deseo de explorar mundos nuevos, y no solo abrirle la puerta a mi hijo, sino también hacerlo para mí mismo. Era el momento de construir puentes, no muros. Invertí esa mañana en mi propio autoconocimiento, despojándome de mis inseguridades. Sin embargo, el eco de mis propias decisiones seguía resonando. ¿Qué haría yo al respecto? Estaba decidido a comenzar un nuevo camino, pero ¿sería suficiente mantenerme firme mientras los vientos de cambio soplaban alrededor de mí? Mientras despedía a Andrés, la promesa de un nuevo comienzo brillaba ante mí, pero con cada día que avanzaba me confrontaba más de cerca una pregunta inquietante. ¿Estaría dispuesto a afrontar los desafíos que vendrían, no solo para él, sino también para mí, en el proceso de sanar las heridas que acechaban dentro? La necesidad de encontrar mi propio camino se volvía cada vez más abrumadora. La conexión con Andrés no era solo una vía en su viaje, sino el tren que me llevaría a un destino inexplorado. ¿Tendría la fuerza para embarcarme en esa travesía antes de que nuestro lazo se deshiciera aún más? El día después de la charla con Andrés, todo parecía haber cambiado y al mismo tiempo seguir igual. Me desperté con la mente regada de reflexiones. Era un nuevo amanecer, pero no solo porque había una resolución borboteando dentro de mí. Era más bien el miedo a perder el rumbo, lo que hacía eco en mis pensamientos. La conversación me había dejado un sabor agridulce. Debía seguir avanzando, pero ¿cómo? Con un nuevo sentido de dirección, decidí que no podía esperar más. La idea de inscribirme en un curso de escritura había estado latente mucho tiempo, una voz que siempre había sido callada por la razón del miedo al fracaso. Me descubrí buscando un aula donde pudiera desarrollar esa necesidad que llevaba dentro.
una forma de expresarme en lugar de seguir acumulando palabras en un cuaderno sin vida. Los días pasaron entre mis propias indagaciones. Parecía que los caminos se disparaban en todas direcciones, cada uno prometía algo diferente. Me encontré con un grupo de escritura creativa que empezaba esa misma semana. Las dudas empezaron a fluir de nuevo, como una corriente oscura. ¿Qué podía ofrecer en un entorno donde otros, probablemente más talentosos, buscarían salir adelante? ¿Era este un espacio donde podría permitirme ser vulnerable? Decidí asistir a la primera clase. Al entrar en la sala, sentí la mezcla de nervios y una chispa de emoción. Había una energía palpable entre esos desconocidos, todos con sus historias y miedos. Tomé asiento preparándome para una hora que marcaría el inicio de una nueva odisea. La profesora, con una calidez que resonaba, comenzó a guiar el taller. Habló de la importancia de contar nuestras historias desde una perspectiva auténtica. La escritura es un espejo, dijo, un reflejo de lo que llevamos dentro. Sus palabras, aunque simples, resonaban profundamente en mi interior. Ejercicios y dinámicas comenzaron a desatar sentimientos reprimidos, a explorar rincones de mi historia que habitualmente evitaba. En uno de los ejercicios nos pidieron que escribiéramos una carta dirigida a nosotros mismos de hace 10 años. Con cada palabra que plasmaba en la hoja, sentí como si el tiempo se detenía. Recordé a ese padre perdido que temía ser un fracaso y a la vez el padre que quería ser para Andrés. Cuando entregamos nuestras cartas, comenzó a circular un sentimiento catártico. Uno a uno, los participantes compartían su historia, y aunque mis manos temblaban, logré abrir mi corazón. Hablé de mis luchas, de mis inseguridades, de lo que había significado el crecimiento de Andrés para mí. A través de mis palabras, vacilé entre la fragilidad y la fuerza, y para mi sorpresa, la vulnerabilidad me acercó a los demás. Al finalizar la clase, me sentí transformado. Había empezado a despojarme de las cadenas invisibles que me mantenían anclado al pasado, aunque un nuevo atisbo de inquietud aparecía. Esta transformación traía consigo preguntas sobre cómo aplicar lo aprendido en mi vida cotidiana, no solo en el ámbito de la escritura, sino en la relación con Andrés. Estaba claro que mi crecimiento personal ahora era una travesía compartida, pero la sensación de que el cambio constituía un reto aún mayor me invadía con inquietud. ¿Cómo podría sostener esos nuevos puentes que estaba construyendo? La vida estaba ofreciendo sus oportunidades, pero me sentía al borde de otra encrucijada. No solo había comenzado a reescribir mi historia, sino que también debía enfrentar las viejas narrativas que había creado a lo largo de los años. Al llegar a casa, me senté con el cuaderno nuevamente, abriéndolo a una página en blanco. Tenía que ponerlo en práctica y dar el siguiente paso. Pero antes de plasmar una sola palabra, una inquietud se apoderó de mí. ¿Y si el verdadero reto no era solo mi crecimiento individual, sino enfrentar a aquel que se negaba a dejarlo ir? ¿Qué sucedería si se presentase nuevamente la oportunidad de hablar con Andrés y todos mis avances se vieran cuestionados? La incertidumbre crecía y la necesidad de unir mi evolución con la de él se sentía más urgente que nunca. La pregunta que más pesaba en mi mente fue la que me abrumó. ¿Podré superarlo cuando ya no pueda esconderme tras mis inseguridades? La clase siguiente llegó con el peso de un nuevo desafío. Mientras me sentaba en aquel extraño círculo de escritores, no podía sacudirme la sensación de que esto era más que un simple taller. Era una prueba de mis propios límites, una exploración de lo que significaba estar verdaderamente presente en mi vida. La conversación anterior con Andrés seguía resonando en mi mente, y me di cuenta de que había un vacío que necesitaba ser llenado. Detrás de cada palabra que escribía, había un ecosistema de miedos, expectativas y anhelos que necesitaban ser confrontados. La profesora nos había propuesto crear un relato basado en un momento crucial que definiera nuestro carácter. Esos instantes candentes que a menudo evitamos, porque nos enfrentan con lo más profundo de nosotros mismos. Al principio, luché. La hoja en blanco se volvió un espejo que reflejaba mis inseguridades, una página que reclamaba autenticidad, en un momento en el que me sentía abrumado por las dudas. Pero en vez de acobardarme, decidí sumergirme en esa incomodidad.
Comencé a escribir sobre la noche en que hablé con Andrés por última vez, o al menos la última vez que sentí que verdaderamente le hablaba. Recuerdo el tono distante de su voz, la forma en que se cerró a mis intentos de acercarme. Las palabras fluyeron, a medida que destilaba la tristeza en mis líneas, cuestionando no solo lo que había sucedido, sino también lo que no había dicho. ¿Cuántas veces me había resignado a callar? ¿Cuántas veces había permitido que el miedo me mantuviera al margen? Cuando mis compañeros compartieron sus propios relatos, la sala se llenó de emociones crudas. Las historias de traumas, sueños reprimidos y anhelos olvidados se entrelazaron, creando una atmósfera de vulnerabilidad que me animó a seguir adelante. A medida que escuchaba, me integré en la verdad de los demás y me cuestioné, ¿cómo podía ser tan sincero con los extraños y seguir paralizado en la relación con mi propio hijo? Al salir de la clase, una ola de determinación emergió en mí. No podía dejar que el pasado dictara quién era en el presente. Mi escritura se había convertido en un catalizador de cambio, y comprendí que necesitaba llevar esa intensidad de nuevo a mi relación con Andrés. ¿Pero cómo? La angustia de enfrentar nuevamente espacios llenos de palabras no dichas seguía viva en mí. Todo este proceso me había mostrado mis sombras, y ahora debía exponerlas con la luz del día. Decidí que la próxima vez que viera a Andrés, debía encarar esa incertidumbre con abrazos abiertos y palabras honestas. Tenía que comunicarme desde mi historia, permitiéndole ver el impacto que su vida había tenido en la mía. Comprendí que mi vulnerabilidad no solo era una fuerza, sino un camino hacia una conexión real y sincera. Sin embargo, una duda persistía en mi corazón. ¿Estaría Andrés listo para esto? El encuentro se avecinaba, y la idea de abrirme a él me intimidaba más de lo que había anticipado. Sentí que estaba a punto de cruzar un umbral que cambiaría la naturaleza de nuestra relación, pero también me aterraba la posibilidad de que podría no salir como esperaba. Mientras volvía a casa, mis pensamientos danzaban entre la esperanza y la incertidumbre. Me detuve en una cafetería, me pedí un café y abrí el cuaderno de nuevo. ¿Qué era lo que realmente quería decirle? Las palabras comenzaron a fluir, pero una pregunta oportuna me detuvo en seco. ¿Podré detener esta montaña rusa de emociones que en cualquier momento podría desbordarse y aplastar todo lo que he comenzado a construir? La página en blanco se convirtió en el reflejo de mi lucha inminente, y comprendí que la conexión que había anhelado con Andrés requeriría más valentía de la que había mostrado hasta ahora. A medida que la noche caía, comprendí que el verdadero desafío no era solo enfrentar el rechazo o el silencio, sino permitirme ser lo suficientemente fuerte para enfrentarme a mí mismo. Pero, ¿habría llegado el momento de escuchar a Andrés o estaba simplemente preparándome para un nuevo desaire? El gordo nudo en mi estómago dimensionaba la gravedad de la situación. La realidad también era que Andrés podría no estar listo para lo que yo estaba dispuesto a ofrecer, y ese pensamiento me hizo temer la respuesta que podría recibir. Pensé entonces que no podía volver atrás. El día de la reunión había llegado, y la ansiedad me acompañaba como un manto pesado. Mientras me arreglaba, reconocí la transformación que había comenzado a gestarse en mí a través de la escritura. En cada palabra que había plasmado en mi cuaderno, estaba desnudando no solo mis sentimientos, sino también mis convicciones. La decisión de abrirme ante Andrés se sintió como un reto, pero también como una necesidad vital. Cada segundo que pasaba intensificaba la presión que sentía en el pecho. Tenía que estar a la altura de lo que había prometido a mí mismo. Cuando finalmente llegué al parque donde habíamos acordado encontrarnos, el aire fresco me golpeó con una claridad que sentía extremadamente necesaria. Podía ver a Andrés a lo lejos, sentado en un banco, con la mirada perdida y el teléfono en sus manos. Nuestro pacto era simple. Quería que apartáramos los dispositivos y simplemente habláramos. Deseaba que nuestra conversación fluyera sin interrupciones. Sin embargo, al acercarme, el nudo en mi estómago se apretó aún más, como si el universo estuviera dispuesta a poner a prueba toda mi determinación. «Hola, papá», me saludó con una leve sonrisa, pero sus ojos no reflejaban la calidez que solían transmitir.
Sentí que ese instante estaba congelado, como el momento previo a un gran salto. Las palabras que tanto había ensayado en mi mente comenzaron a escabullirse, y en su lugar solo me quedaba la respiración entrecortada. ¿Podemos hablar? Fue lo único que logré articular mientras me sentaba a su lado. Al cruzar mi mirada con la suya, cada fragmento de mi ser imploraba una conexión que había estado perdida durante tanto tiempo. No tenía claro por dónde empezar, pero sabía que una conversación honesta era crucial. Nos sentamos en silencio durante algunos minutos. La distancia entre nosotros parecía abrumadora, un abismo de emociones y palabras no dichas. Finalmente, decidí tomar el riesgo. Andrés, necesito que sepas que siento que hay muchas cosas que no hemos tratado. Comencé, intentando mantener un tono calmado, aunque mi voz temblaba de nerviosismo. Quiero compartirte cómo me he sentido y lo que he estado trabajando en mí mismo. En ese instante, vi un destello de curiosidad en sus ojos. Él también había estado esperando este momento, aunque las sombras que lo rodeaban eran evidentes. Su expresión cambió, y aunque él no habló, su cuerpo se relajó lentamente. Pensé que quizás, solo quizás, estaba por abrirse a escuchar. Con el corazón zumbando en mi pecho, continué hablando sobre las tensiones entre nosotros, sobre los años que habíamos perdido en desencuentros. A medida que las palabras fluían, sentí una especie de liberación. Había algo en la vulnerabilidad, en compartir mi historia personal, que parecía cimentar un puente entre nuestras almas. Era como si la escritura que me había ayudado a explorar mis miedos también me sirviera para construir un relato compartido. Andrés, en un movimiento inesperado, comenzó a hablar. Su relato era doloroso y sincero. Sus miedos, sus frustraciones, todo lo que había sentido pero nunca se había atrevido a compartir. Era un reflejo de lo que yo había experimentado. En ese intercambio, empecé a ver la figura de mi hijo tomando forma no solo como un niño que había crecido, sino como un ser humano con su propia historia y su lucha. A medida que la conversación se extendía, un cambio sutil pero poderoso parecía manifestarse. La tristeza y las reservas comenzaban a desvanecerse, reemplazadas por una conexión renovada. Sin embargo, en el fondo, aún persistía la duda. ¿Sería este el inicio de una nueva etapa o simplemente un espejismo en nuestro viaje? Cuando nos despedimos, una especie de ligera esperanza se instaló entre nosotros. Sabía que había aún mucho trabajo por hacer, pero estaba preparado. Sin embargo, no podía evitar preguntarme, ¿realmente había logrado penetrar la capa de resistencia que habíamos construido? Y al mismo tiempo, ¿cómo enfrentar el abismo de silencio que aún podría acecharme en nuestra próxima conversación? Mientras caminaba a casa, la emoción y el alivio borboteaban en mí, pero insistentemente llegaba la misma pregunta, cada vez más fuerte. ¿Estaba realmente listo para asumir el riesgo de abrirme nuevamente? ¿O esta experiencia había sido solo una chispa en un mar de incertidumbre? El impacto de la conversación con Andrés me dejó en un estado de flujo casi catártico, pero no pasó mucho tiempo antes de que las dudas comenzaran a abrumarme de nuevo. En mi mente, las palabras que habían brotado con tanta sinceridad se mezclaban con la incertidumbre. Había dado un paso significativo, pero la verdadera transformación requería más que solo un diálogo. Necesitaba un plan para continuar este camino. Durante los días siguientes me sumergí en reflexiones profundas. Salí a caminar, tratando de absorber cada matiz del mundo a mi alrededor. La luz del sol, aunque cálida, no podía igualar la calidez que había sentido al ver a Andrés abrirse. Decidí que no podía aferrarme a una esperanza difusa. Necesitaba establecer metas concretas que me guiaran y definieran este nuevo capítulo en mi vida. Inicié un diario donde registraba mis pensamientos, autoevaluaciones y estrategias sobre cómo construir una mejor relación con mi hijo. Comencé a indagar en mis propias inseguridades, cuestionando qué partes de mí habían influido en las brechas que se habían formado entre nosotros. La escritura, que me había servido como refugio, ahora se convertía en mi aliada en la búsqueda de la claridad. Cada página escrita era un acto de revelación y catarsis. En este proceso me di cuenta de que no solo era crucial abrirme a Andrés, sino también invitarlo a ser parte de mi vida de forma más activa. Decidí plantear actividades conjuntas que fomentaran nuestra conexión, una caminata semanal, una tarde de películas, una reunión para cocinar juntos. Fue el momento de hacer un esfuerzo consciente por reconstituir esos lazos, pero esto requeriría valentía y un compromiso constante. Mientras materializaba mis ideas, el temor a la respuesta de Andrés comenzó a hacer eco en mi cabeza. ¿Y si no estaba interesado en mi propuesta? ¿Y si lo veía como un intento desesperado? Estas preguntas me perseguían día y noche. Sin embargo, decidí que el miedo no sería un obstáculo. En lugar de dejarme llevar por la ansiedad, comencé a dar pequeños pasos, enviándole un mensaje para invitarlo a una cena los siguientes días.
La respuesta de Andrés fue un alivio inesperado. Aceptó de manera entusiasta. Su respuesta fue un recordatorio de que había vida después de la tormenta, que aún quedaba espacio para la reconstrucción. A medida que la fecha se acercaba, mis nervios comenzaron a retomar el control, pero me obligué a recordar todo lo que había aprendido en mis días de reflexión y escritura. El día de la cena llegaría pronto, y con él la oportunidad de dar un paso más hacia adelante. Pero aún había una pregunta no resuelta que me carcomía: ¿cómo lidiar con sus propias expectativas y temores? La vida estaría llena de desafíos, y no podía ignorar que esa sería solo una primera etapa en un camino largo y complicado. Mientras me preparaba, una pregunta inquietante surgió en mi mente, una espina detrás de cada pensamiento. ¿Podría realmente mantener ese nuevo enfoque, ese compromiso renovado cuando inevitablemente las viejas dinámicas volvieran a surgir? La cena se dibujaba como una línea divisoria, y una nueva incertidumbre me golpeó. ¿Sería capaz de gestionar la verdadera confrontación que se avecinaba en ese encuentro? ¿O caeríamos de nuevo en la trampa de la complacencia? Con esos pensamientos enredados en mi mente, me quedé inmóvil un instante antes de salir. Era el momento de demostrar que la transformación era posible, pero solo el tiempo revelaría si había tomado la decisión correcta. El día de la cena llegó. La atmósfera en la cocina estaba cargada de una mezcla de nerviosismo y anticipación. Comencé a preparar algunos de los platos que solíamos disfrutar juntos en los buenos tiempos, mientras mi mente divagaba entre recuerdos de risas y los ecos de descontento. Cada picada de la cebolla parecía resonar en mis pensamientos. ¿Realmente había aprendido lo suficiente para abordar lo que estaba a punto de suceder? La mesa estaba dispuesta con un cuidado que trataba de imitar la calidez que yo deseaba sentir. No obstante, la inseguridad se filtraba entre los tuétanos de mis huesos. Analizaba cada detalle, cada platillo, como si fuera una representación de mi propio viaje. Con cada paso, me confrontaba a mí mismo. ¿Podía realmente sostener esta nueva imagen de padre dispuesto a escuchar y aprender? Justo cuando la cena se acercaba a su final, la conversación se tornó hacia un camino inesperado. Andrés, con su mirada profunda y nostálgica, comenzó a compartir historias de sus días en el colegio, las presiones que sentía sobre sus hombros, y cómo había decidido alejarse de mí al sentirme distante. Sus palabras caían como piedras en el estanque de mi conciencia. Cada una producía ondas de rechazo y aceptación en igual medida. Nunca había imaginado que su dolor era tan agudo, tan presente. Creo que no sabes cuánto me dolió cuando decidí que necesitaba distanciarme de ti, confesó. La honestidad de su voz lo impactó a él mismo, y por un momento sentí que algo dentro de mí se desarraba. Sabía que debía ser fuerte, pero la vulnerabilidad de su declaración me hizo cuestionar mis propias decisiones. Había estado tan centrado en reconstruir lo que se había perdido, que había olvidado la fragilidad de lo que aún era. ¿Y qué puedo hacer para cambiar eso?, le pregunté, sintiendo una mezcla de impotencia y determinación. Esta mañana de revelaciones me hizo entender que, más allá de mis esfuerzos por acercarme, necesitaba reconocer su dolor y validarlo. Andrés se tomó un momento antes de responder. Solo quiero que te des cuenta de que no soy el mismo de antes. He cambiado, y no sé si podríamos volver a ser como éramos. Su voz cargaba un nuevo peso, como si cargara contenedores de inseguridades ocultas. Esa frase resonó en mi mente, haciéndome cuestionar nuevamente mi capacidad de adaptación. ¿Podría yo ser un padre para un hijo que ya no se parecía al niño que conocí? ¿Qué pasaba si tenía que aprender a querer a un extraño, mientras lidiaba con la culpa de sentir que había fallado? Sentí el estómago revuelto y comprendí que la cena había sido solo una ilusión de paz. La verdadera cena no había sido un mero encuentro culinario, sino un campo de batalla emocional. Me di cuenta de que esta nueva relación que tanto deseaba construir requería no solo compromiso, sino también el coraje para aceptar y confrontar las realidades difíciles. A medida que la cena llegaba a su fin, el reloj marcaba el compás de mi ansiedad. Había transformaciones que deseaba y esperaba, pero la falta de estructura en nuestra comunicación seguía siendo una sombra al acecho. El miedo a que las viejas dinámicas volvieran a apoderarse de nosotros era abrumador.
Andrés abandonó la mesa con una expresión incierta en su rostro, dejándome solo con mis pensamientos y la realidad de lo acontecido. No habíamos alcanzado el cierre, pero la conversación había sido un paso hacia el entendimiento. Esa noche me di cuenta de que no solo estaba intentando reconstruir una relación, sino que me encontraba en el umbral de una nueva identidad. Sin embargo, la verdadera pregunta persistía en mi mente. ¿Podría realmente enfrentar la verdad de mi propia paternidad y desmantelar las barreras que habíamos construido, o repetiríamos el ciclo de dolor y distancia? Con un profundo suspiro, comprendí que el viaje apenas comenzaba. La próxima vez que nos encontráramos no podía ser solo una cena. Requeriría una valentía mucho mayor. La anticipación del siguiente encuentro se llenaba de un nuevo desafío. Estaba en juego mucho más que nuestra relación. Mañana enfrentaríamos nuestras verdades más globales y yo necesitaba prepararme para lo que estaba por venir. ¿Sería capaz de despojarme de mis propias defensas y mirar a Andrés con los ojos de un padre dispuesto a recibir sus miedos? La respuesta podría cambiarlo todo de nuevo. La mañana siguiente llegó con una penumbra densa, como si el cielo mismo intentara reflejar mi estado interno. Me desperté con la sensación de que el tiempo estaba en mi contra. Mientras me preparaba, cada gesto se sentía cargado de significado. Debería llevar algo a la reunión, tal vez un pequeño obsequio que simbolizara mi disposición a reconciliarme. Sin embargo, la idea de regalar algo me dejó inquieto. ¿Sería eso suficiente para compensar el daño? Al llegar al lugar de encuentro, un café del barrio donde solíamos pasar horas hablando, el aroma del café y el bullicio de las conversaciones ajenas eran un telón de fondo desolador. Me senté en una mesa cerca de la ventana, observando a la gente pasar. Cada una de sus historias me parecía tan real y tangible en comparación con la mía. Los minutos se convirtieron en interminables segundos, y mientras la ansiedad se transformaba en un nudo en el estómago, me di cuenta de que, más que un encuentro, estaba a punto de entrar en un proceso de autoconocimiento. Andrés llegó puntual. Su presencia aportó una mezcla de alivio y temor. La mirada que me lanzaba era una mezcla de expectación y cautela. «Hola», fue todo lo que pudo articular, mientras se sentaba en la silla opuesta. Su voz era un tintineo bajo, un eco de la confianza que habíamos perdido. «Hola», respondí, sintiendo el peso de la conversación que ambos sabíamos debía suceder. No quería que este momento se desaprovechara. Quería ser un padre, no solo una figura ausente. Este deseo protagonizaba mis pensamientos, empujándome a dar el primer paso. «Me alegra que hayas venido», comencé, intentando infundir sinceridad en mis palabras. «He estado pensando mucho en lo que dijiste la noche de la cena. Quiero entenderte. Quiero que sepas que estoy aquí para escucharte». Cada palabra era un intento de despejar la niebla que se cernía entre nosotros. Andrés me observó con una intensidad que parecía atravesar mi fachada. «Lo que quiero es ser sincero contigo. No sé cómo voy a encajar todo esto en mi vida», dijo. Ese destello de vulnerabilidad fue un récord quebrado. Me hizo sentir que nuestra conversión no solo era para hacer las paces, sino para explorar un nuevo territorio, uno del que ambos éramos habitantes. Nuestras miradas se encontraron, y en ese instante comprendí que cada uno de nosotros enfrentaba sus propios monstruos. El mío era el miedo a no estar a la altura, a decepcionarlo una vez más. El de Andrés parecía ser la duda que lo mantenía en un estado constante de conflicto interno, añorando la conexión que ya no existía, y el miedo de que nunca volviera a recuperar. «No sé qué puedo ofrecerte ahora», continuó. «Tú eres el padre, pero realmente no sé si puedo seguir tu guía. No sé si quiero volver a ser ese niño que dependía de ti». Esa declaración resonó en mí, revelando las capas de mi propia paternidad, la falta de conexión que había llevado a esta renuencia. Francamente, no sabía cómo seguir ante la brutal honestidad de sus palabras. Fue ahí cuando decidí dar un giro, una invitación a la reflexión. «Lo que tienes que entender es que yo también estoy aprendiendo a ser el padre que necesito ser. Quiero que esto sea un viaje conjunto, uno donde ambos podamos explorar y aprender el uno del otro». Andrés me miró, su expresión entre la sorpresa y la curiosidad. En ese espacio de vulnerabilidad mutua, me di cuenta de que nos habíamos dejado atrás las viejas dinámicas, abriéndonos a nuevas posibilidades.
Cada palabra se sentía como un ladrillo en la construcción de un puente. Sin embargo, la pregunta emergente seguía resonando en mi mente. ¿Sería suficiente esta nueva apertura para sanar las heridas del pasado? Con cada frágil confesión, sentía que la posibilidad de transformación y conexión riara en el aire. Con el café enfriándose ante nosotros, la conversación se tornó aún más profunda. «¿Pero realmente puedes hacer eso?», me inquirió, desafiándome a demostrar que era capaz de enfrentar no solo su dolor, sino también mis propios fracasos. Esa pregunta lo cambió todo. Sabía que el camino que teníamos por delante no solo era incierto, sino que requeriría un esfuerzo genuino y sostenido. Debía mirar más allá del miedo a fracasar y permitir que mis acciones demostraran que estaba comprometido a cambiar. Con su mirada incesante, comprendí que estaba en juego más de lo que nunca había imaginado. La escena se tornó vaporosa y cruda, una atmósfera cargada de tensión emocional. Ambos estaban disponibles para explorar lo desconocido, pero ¿tendría el coraje suficiente para enfrentar lo que vendría? La transformación que ambos anhelábamos requeriría mucho más que palabras. La pregunta retumbó en mi mente, dejándome en suspenso. ¿Podría superar mis propios límites y ser el padre que mi hijo necesitaba, incluso si eso significaba enfrentar mis propios temores más profundos? La respuesta era aún incierta, pero la conversación apenas comenzaba. Todo lo que quedaba era dar un paso adelante hacia lo desconocido, donde un desafío inminente aguardaba. El aire se volvió tenso, casi palpable. Las palabras que fluyeron entre nosotros parecían representar no solo una conversación, sino un examen de vida. Andrés, con su mirada incisiva, desafió mi capacidad de redención. «¿Qué vas a hacer para demostrar que esta vez es diferente?». Esa frase se coló en mi mente y comenzó a resquebrajar mis defensas. Era un reto que no podía ignorar. Inspiré hondo, consciente de que el futuro de nuestra relación pendía de un hilo delgado. «Voy a actuar», respondí, una decisión resonando en mis palabras. «Voy a establecer un compromiso con mi propia transformación. Esto no se trata solo de mí, sino de nosotros. Quiero ser un ejemplo y un apoyo. Estoy aquí para aprender, no solo para guiarnos». La sinceridad de mis intenciones me empezó a sorprender. Era como si en cada palabra comenzara a reconstruirme. Andrés me observó, una mezcla de posesión y expectación en sus ojos. ¿Cómo sabemos que esto no es solo una promesa vacía? ¿Cómo puedo confiar en que no volverás a desaparecer? Su pregunta, aunque dolorosa, también era necesaria. En ella percibí el eco del niño que una vez fui, un niño que anhelaba ser visto y comprendido. Esa angustia resonó en mí y se convirtió en el motor de mi determinación. «Cada acción es una prueba de mi compromiso», respondí. «Quiero establecer una nueva base. Estoy dispuesto a trabajar duro por ello, no solo por ti, sino por mí. Esta es nuestra oportunidad de reescribir la historia, de dejar atrás la culpa y el pasado». Mis pensamientos giraban en torno a la idea de que el camino hacia la conexión requeriría franqueza y esfuerzo sincero. La conversación fluyó con una mezcla de esperanza y tensión. Había tanto en juego y, sin embargo, el aire se sentía más ligero con cada palabra compartida. Pero la duda seguía acechando. ¿Tendría yo la fortaleza necesaria para presentarme a la realidad como un padre renovado? Esa noche, mientras me preparaba para dormir, mi mente revisaba las posibles acciones concretas que podría tomar. Entonces se me ocurrió una idea. Voy a programar tiempo semanalmente solo para nosotros, actividades que ambos disfrutemos. Quiero que sepas que eres mi prioridad, decidí. Esta era mi forma de mostrar a Andrés que estaba comprometido con el proceso. El siguiente día era crucial. Al despertar, sentí una mezcla de ansiedad y emoción. Al conducir hacia el mismo café, recordaba cada encuentro fallido, cada palabra que había fallado en decir, pero decidí centrarme en el futuro. Cuando llegué, vi a Andrés sentado en la misma mesa.
Su expresión era una combinación de expectativa y desconfianza. Sabía que cada encuentro venidero sería un paso hacia la salvación o una prueba de mi voluntad. «Vamos a construir algo nuevo, ¿sí?», le dije al sentarme frente a él. La idea de que cada palabra, cada gesto pudiera llevarme más cerca de sanar la distancia entre nosotros era tanto un alivio como un desafío. Sin embargo, a medida que hablábamos, sentí que la duda se apoderaba de mí nuevamente. ¿Podría realmente cumplir con mis promesas? No era solo la reconciliación personal lo que estaba en juego, era la posibilidad de transformarnos mutuamente, de permitir que la fragilidad se convirtiera en fortaleza. Sabía que el camino sería arduo y lleno de altibajos. A medida que pasaban los minutos, Andrés compartió su propio deseo de comprenderme mejor, aunque le costara darme su confianza. La construcción de un puente entre el presente y el futuro no sería sencilla, pero cada paso que dábamos juntos me llenaba de una renovada esperanza. Con la conversación profundizándose, me di cuenta de que la transformación no solo dependería de mí, también era un proceso en el que debía dar espacio para que él explorara y compartiera sus propios sentimientos, su dolor y su perspectiva. La necesidad de mutualidad se hacía evidente. No podía ser un camino en solitario, debía incluirlo. Pero mientras forjábamos nuevas conexiones y tratábamos de superar las heridas, una incómoda verdad se presentó. Sentí un zumbido en mi mente que planteaba preguntas desafiantes. ¿Qué pasaría si todo esto fuera solo una ilusión? La idea de que podría volver a caer en viejas costumbres me mantenía alerta. Me pregunté si realmente tenía las herramientas necesarias para sostener esta nueva relación, o si simplemente estaba construyendo castillos en el aire. Allí, en ese café, me di cuenta de que la verdadera prueba no sería solo establecer un nuevo hábito o rutina, sino enfrentar las sombras que tanto tiempo me habían acechado. Había mucho más en juego de lo que jamás había imaginado. Y en el fondo de mi ser, una inquietud se incubaba. Estaba preparado para enfrentar las consecuencias de mis propias decisiones mientras intentaba construir una nueva vida con mi hijo. La respuesta seguía siendo incierta y la tensión de lo desconocido comenzaba a ahondarse. Con cada palabra intercambiada, el camino hacia el cambio se volvía cada vez más claro y también más aterrador. ¿Sería capaz de sostenerme firme en el torrente de emociones por venir? La respuesta aguardaba en la próxima conversación, donde la verdad inevitablemente saldría a la luz. La vida de cada uno parecía haber tomado rumbos muy diferentes, pero en el fondo había una chispa compartida que ahora brillaba con renovada intensidad. Un nuevo amanecer despertaba a una vida en la que no estaba preparado para rendirme. Era el momento de tomar decisiones concretas. Conscientemente había comenzado a reducir el ruido interno que me había atormentado durante tanto tiempo. La afirmación de «necesito aprender» resonaba con cada acción que tomaba, convirtiéndose en un mantra que reflejaba mi deseo de sumergirme en la realidad de ser un padre presente. Mis días estaban inundados de recordatorios sobre cómo construir puentes en lugar de muros. La escritura, mi nuevo vehículo de expresión, me permitía trepar por cada paso incierto. Esa tarde, mientras revisaba mis reflexiones, vislumbré mi compromiso de invitar a Andrés a una actividad semanal. Esta no sería una mera cena, sino una serie de momentos compartidos, donde pudieran explorar juntos. Finalmente, el día del encuentro llegó. Decidimos ir a un taller de cerámica, una oportunidad para trabajar juntos con nuestras manos y dejar fluir el dolor en la creación. La idea de hacer algo tangible, donde el resultado físico se convirtiera en un reflejo de nuestro viaje emocional, me llenó de entusiasmo y nerviosismo. Mientras esperábamos en la entrada del estudio, Andrés se mostraba reacio. Su mirada describía la incertidumbre de si realmente esto funcionaría.
Sin embargo, sentí que era esencial hacer un esfuerzo genuino para romper esas barreras. Solo sigamos el flujo creativo, le dije, intentando transmitir tranquilidad mientras entrábamos juntos. La cerámica se convirtió en una metáfora de nuestro proceso. Cada mal movimiento podía abrir nuevas oportunidades para crear una experiencia única. Al tocar el barro, pude sentir cómo la tensión entre nosotros cedía poco a poco. La risa y los intentos fallidos comenzaban a sacudir los ecos del pasado. Había algo poderoso en la vulnerabilidad, en mostrarme torpe y dispuesto a aprender, que en cierto modo lo empoderaba a él también. A medida que la tarde avanzaba, comenzamos a hablar de nuestros sueños. Me gustaría desarrollar un diseño arquitectónico que evoque la esencia de nuestra cultura, me confesó, mientras las manos cubiertas de barro moldeaban una pequeña figura. Había un brillo en sus ojos, una conexión que reflejaba el deseo de no solo crear, sino de encontrar su identidad. Mientras el barro giraba en el torno, una idea fundamental comenzó a tomar forma en mi mente. La conversación cambió hacia nuestras expectativas. Me permití ser honesto respecto a mis temores. Andrés, quiero que sepas que mis inseguridades no definen nuestro camino. He estado aprendiendo de ti más de lo que imaginé. Esa apertura fue un giro transformador. Los ciclos de dolor, resentimiento y miedo eran desplazados por la esperanza y la posibilidad de una nueva relación. Al concluir la sesión de cerámica, sostuvimos nuestras creaciones con un orgullo renovado. Aquella simple actividad había hecho florecer vínculos invisibles, una conexión que solo los seres humanos pueden experimentar cuando se sumergen en la vulnerabilidad. La próxima semana decidimos asistir a un concierto juntos. Me sorprendió la rapidez con la que Andrés aceptó mi invitación y sentí que había logrado que ese joven distante comenzara a volver a confiar en mí. Lo que era antes solo un eco de lo que deberíamos haber sido, ahora se acercaba a convertirse en una realidad tangible. La música llenaba el aire, y mientras disfrutábamos del espectáculo, no pude evitar pensar en cómo esas noches de desconexión se estaban convirtiendo en momentos de unión. El sentimiento de que ambos estaban allí por elección se adueñó de mí, esa elección de reconstruir, no solo el pasado, sino de forjar un futuro juntos. Al final del concierto, cuando las luces se apagaron y la multitud se disolvió, Andrés me miró y dibujó una sonrisa. «Papá, gracias por no rendirte. Es agradable tenerte aquí», me dijo con sinceridad. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que había alcanzado algo significativo, una conexión genuina, un reconocimiento mutuo del trabajo que ambos habíamos hecho para llegar a este punto. La transformación que había iniciado no solo me involucraba a mí, sino que estaba comenzando a reflejarse en su vida. Había pasado de un temor debilitador a lograr una nueva dinámica basada en la confianza y la comunicación. La certeza que antes me había atormentado, ahora se convertía en la insaciable necesidad de continuar explorando esta nueva relación. Con el tiempo, las actividades compartidas se volvieron rituales, y las conversaciones incómodas comenzaron a diluirse. Aprendí a escuchar sin el ruido de mi ego y a apreciar la autenticidad de mi hijo. Ahora, el desafío era abrazar los momentos sencillos y permitir que este vínculo se solidificara aún más. En cada paso, forjé mi camino hacia la autocomprensión y el entendimiento mutuo, dejando atrás un legado de amor y aprendizaje. El viaje estaba lejos de terminar, pero sabía que habíamos dado un paso hacia adelante. Estaba preparado para enfrentar cada nueva conversación, cada desafío, con la confianza de que no será solo un camino de dolor. En lugar de eso, será un sendero lleno de esperanza, donde tanto él como yo, juntos en esta travesía, seguiríamos creciendo. Por tanto, invito a cada uno de ustedes. No esperan ni un segundo más para perseguir sus sueños. Les animo a dar un paso en su propia evolución personal. Recuerden que cada pequeño avance tiene el potencial de convertirse en una gran transformación. Esto es lo que significa reconocer el poder de la conexión. Si están disfrutando mis historias, necesitan suscribirse ahora a mi canal. Este es el momento de mostrar su apoyo. No olviden dejar un me gusta, ya que realmente alimenta el algoritmo y permite que más personas se beneficien de estas historias inspiradoras. Cuéntenme en los comentarios sus reacciones y teorías sobre esta conclusión. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esto.
Mientras más almas se unan a esta travesía, más fuerte será la conexión que formemos. No esperen ni un segundo más para compartir.